Es posible que ustedes hayan escuchado hablar del credo de los apóstoles y posiblemente asocian el credo de los apóstoles con la Iglesia Católica Romana. Pero este credo realmente no pertenece a la Iglesia Católica Romana, sino que pertenece a la Iglesia de Jesucristo. Y hoy vamos a considerar, y creo que la enseñanza sobre el credo nos va a tomar, por lo menos es una enseñanza introductoria, nos va a tomar quizás 2 o 3 semanas para poder vislumbrar, en primer lugar, lo que tiene que ver con su historia, en segundo lugar, lo que tiene que ver con sus artículos de fe, que son 12 en total, y en tercer lugar, lo que tiene que ver con su pertinencia para la Iglesia de Jesucristo, no solamente en el pasado, sino también para la Iglesia de Jesucristo en el presente. Es importante recordar que la fe cristiana es una fe histórica. El cristianismo tiene 2000 años de historia. Empezó con nuestro Señor Jesucristo. Estamos bajo una promesa en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y por 2000 años esta promesa de nuestro Señor se ha venido cumpliendo, porque como cantábamos ahora, la iglesia de Jesucristo continúa firme y adelante, y la iglesia de Jesucristo seguirá hasta que Él venga en su segunda venida. Ahora hay que decir que hay numerosas iglesias como la nuestra que se consideran a sí mismas iglesias cristianas, pero estas iglesias, incluyendo nosotros, no estamos de acuerdo en muchas cosas. Hay muchas iglesias, hay diversidad de iglesias bajo muchos nombres, algunos nombres denominacionales, iglesias históricas, y algunas iglesias no denominacionales, o sea que no tienen un nombre propiamente dicho, no se identifican como una familia. Por ejemplo, un nombre denominacional sería bautista, un nombre denominacional sería presbiteriano, anglicano, luterano, católico. Pero hay iglesias que simplemente se identifican como iglesias cristianas y no están bajo ninguna denominación. Debiéramos hacernos esta pregunta cuando vemos ese panorama de tantas iglesias. ¿Podríamos decir nosotros, somos la iglesia de Jesucristo? ¿Qué piensan? ¿Podríamos decir nosotros aquí reunidos, somos la iglesia de Jesucristo? Yo creo que podemos decir eso, somos la iglesia de Jesucristo. Por ahí hay una iglesia que dice, que reclama ser la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nosotros no somos esa iglesia. Pero también podríamos preguntar, ¿somos la única iglesia de Jesucristo que hay? No, no somos la única iglesia. ¿Somos la única iglesia que tiene la verdad? No, no somos la única iglesia que tiene la verdad. Somos una iglesia de Jesucristo. Pero nos hacemos esta pregunta: ¿qué doctrinas deberían considerarse? La palabra doctrina es enseñanza. ¿Qué doctrinas o enseñanzas en el seno de una iglesia, cualquiera que sea, deberían considerarse como doctrinas fundamentales y esenciales en lo que respecta a la enseñanza de esa iglesia? ¿Cuáles debieran ser esas doctrinas que sostienen ese edificio? Porque nosotros tenemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo emplea diferentes figuras para referirse a la iglesia, y dentro de las figuras que el apóstol Pablo emplea para referirse a la iglesia, él habla de la iglesia como un edificio. Todo edificio tiene un fundamento, y por ejemplo el apóstol Pablo lo establece así allá en Efesios capítulo 2, dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y los profetas. Fundamento, que es la principal piedra del ángulo, como estudiamos hace unas semanas atrás, lo que eso significaba, la piedra que sostiene el edificio y que es la piedra también que le da armonía a todo el edificio. Dice, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero ¿qué enseñanzas, qué doctrinas debieran considerarse como fundamentales y esenciales? Y tenemos que decir que hay varias creencias esenciales que debieran estar presentes
en cualquier sistema teológico para ser llamado cristiano. Hay ciertos elementos, ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas que toda iglesia en cualquier parte debiera sostener y defender para poder llamarse cristiano. Yo llamo eso como las banderas de la fe. ¿Cuáles son esas banderas de la fe que una iglesia debiera levantar para llamarse cristiana? No importa dónde esa iglesia esté, no importa si es denominacional, no importa si no es denominacional. Y cuando empezamos a considerar a la iglesia desde el inicio, desde sus primeros siglos, porque le dije que el cristianismo es una fe vieja, tiene 2000 años de existir, y consideramos la iglesia en los primeros siglos, nos encontramos esto, que el credo de los apóstoles, ese que ustedes ahora han recibido impreso en su mano, que ahorita vamos a leer, que el credo de los apóstoles proporciona un resumen de las creencias básicas de esa fe. Creencias que debieran ser afirmadas por todos aquellos que se hacen llamar cristianos. Lo que el credo de los apóstoles dice, debiera ser sostenido por todos aquellos que dicen ser cristianos. Son banderas que toda iglesia cristiana debiera levantar. El credo de los apóstoles. Y hablemos un poquito acerca de su historia. ¿Cuándo apareció este credo? Hay que decir que el credo de los apóstoles aparece en diversas maneras durante los primeros siglos de la iglesia. Nosotros estamos ¿en qué siglo ahora? Siglo XXI. Y el credo aparece en los primeros siglos de la iglesia. Pero el credo, tal como ahora nosotros lo conocemos, que ustedes lo tienen ahí en la mano, fue estandarizado allá por el año 700 después de Jesucristo. Año 700 después de Jesucristo. Y fue presentado en idioma latín. Y nosotros tenemos esta traducción moderna del credo que ahora yo voy a leer para ustedes. Y dice así el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Vamos a orar un momento. Señor Dios, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de volver a reunirnos en este lugar en tu nombre. Gracias, oh Señor, por la forma en que has sostenido esta fe, la fe de Cristo, a lo largo de estos 21 siglos. Y gracias, oh Señor, porque podemos mirar hacia atrás y ver la forma en que muchos hombres y mujeres fieles permanecieron mirando a Cristo, permanecieron esperando su venida y permanecieron confesando estas cosas. Pero también, oh Señor, podemos extendernos hacia adelante. Y nosotros, los cristianos del siglo XXI, podemos seguir confesando estas mismas cosas. Podemos seguir proclamando a este Señor. Podemos seguir anunciando su segunda venida, esperando, Señor, su manifestación y esperando su reino. Danos entendimiento en estas cosas, que podamos ver el valor de conocer estas cosas, guardarlas y atesorarlas para nosotros como iglesia de Jesucristo en este lugar. Y que con otros cristianos en todo el mundo sigamos, oh Señor, confesando la fe de nuestros padres, la fe de los apóstoles y la fe de todos aquellos, oh Señor, que han vivido y murieron bajo esta misma esperanza. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se desarrolló el credo de los apóstoles? Inicialmente había una especie de leyenda que enseñaba que el credo de los apóstoles fue escrito por los apóstoles. Y de hecho, el credo se puede dividir en 12 frases. Y entonces esta leyenda decía que cada frase fue pronunciada por uno de los apóstoles. Y por ejemplo, la primera frase que dice, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, entonces fue una frase que uno de ellos, Pedro, Juan o cualquier otro, dijo, y después dijo el otro, y creo en Jesucristo.
Pero realmente era solamente eso, que estas afirmaciones habían dicho por ellos, pero no era real. Sin embargo, no tenemos evidencia de esto, de que ellos estuvieran directamente involucrados, por lo menos en lo que fue la redacción de este credo. Entonces, la pregunta es, si los apóstoles no escribieron el credo, se llama credo de los apóstoles. Si ellos no lo escribieron, ¿quién lo escribió? Y hay que decir que no tenemos certeza de quién o quiénes escribieron el credo. Pero hay algo de lo que sí podemos estar seguros en relación con el credo. Y es que el credo básicamente eran preguntas que se hacían a los candidatos que iban a ser bautizados. ¿Cuándo se hacían estas preguntas? Unos 40 o 50 años después de Jesucristo. Se le preguntaba a la persona que estaba en el agua lista para ser bautizada: ¿cree usted en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y entonces esa persona en las aguas del bautismo respondía: creo. ¿Cree usted en Jesucristo, el Hijo de Dios? Y así, y la persona iba respondiendo y afirmando cada una de estas verdades. Hay historia, o muestra más bien, evidencias documentales de esto, que esto era así. En los escritos que hay de los primeros cristianos, porque hay mucha evidencia de escritos de los primeros cristianos, nosotros encontramos que ellos escribían fórmulas semejantes a estas en las cosas, en los escritos que ellos tenían. Ahora, en esos escritos que hay de evidencia de esos cristianos antiguos, se encuentran fundamentalmente dos tipos de documentos. El primer documento es un documento que ha sido denominado normas de fe. Y el segundo documento ha sido denominado doctrinas. Usted, que ya como miembro de la Iglesia de Elohim, habiendo sido enseñado en lo que hemos venido aprendiendo acerca de tener una confesión, etc., un documento o norma de la fe vendría a ser como la confesión de fe para nosotros, la confesión de fe de Londres. Este es un documento o norma de la fe. En estas normas de la fe se explicaban fundamentalmente las creencias que tenían esos hermanos con detalle. ¿Qué creían ellos acerca de Dios? ¿Qué creían ellos acerca de Jesucristo? ¿Qué creían ellos acerca de la Biblia? ¿Qué creían ellos acerca de la segunda venida? Y con detalle, en esos documentos, que hay evidencia de esos documentos, se explicaba la fe de ellos. La segunda cosa eran las doctrinas que se enumeraban en forma de credos, que básicamente vendrían a ser un resumen de esas doctrinas, de esas grandes doctrinas. Pensemos una vez más en lo que ha sido denominado norma de fe, que para nosotros sería algo semejante a la confesión de fe. En términos generales, vamos a encontrar allí en esas normas de fe afirmaciones de doctrinas que ellos consideraban importantes. Y además vamos a encontrar enseñanzas morales, cuestiones éticas de qué era bueno, qué era malo, cómo debían conducirse, y al mismo tiempo vamos a encontrar tradiciones. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene sus tradiciones. Ayer escuchaba a unos hermanos con sorpresa, a unos hermanos que conozco, hablar en contra de las tradiciones dentro de la iglesia. El antitradicionalismo es un mal síntoma de este tiempo dentro de la iglesia. Pero nosotros mantenemos ciertas tradiciones como Iglesia de Jesucristo, que somos. Y la Iglesia de Jesucristo en general mantiene tradiciones. ¿O acaso ahora que viene el fin de año no vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que llamamos Navidad? Y la Navidad no está prescrita en la Biblia. La Navidad no se nos dice a nosotros que debemos celebrarla. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí celebramos Navidad? Recordamos el nacimiento de nuestro Señor. Y eso es una tradición dentro de la iglesia. Celebramos la Semana Santa. Nosotros por lo menos conmemoramos la Semana Santa. Recordamos los acontecimientos en torno a la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no prescribe a nosotros celebrar la Semana Santa, pero lo recordamos. Hoy estamos conmemorando la Reforma Protestante como un evento en la historia de la iglesia que marcó un principio importante para la iglesia hace 506 años. La Biblia no prescribe que celebremos la Reforma tampoco. Eso estaría dentro de las tradiciones de la iglesia. Y entonces teníamos aquellas iglesias antiguas, ellos también tenían sus tradiciones. Y puede ser que ellos tenían tradiciones que nosotros no teníamos. Y prácticas que nosotros hoy no tenemos. ¿Qué hacemos cuando celebramos la cena del Señor, por ejemplo? ¿Quiénes toman la cena? Los miembros de la iglesia. ¿Y qué pasa con los que no la toman? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Nada, simplemente ellos se quedan observando.
Pero la iglesia del primer siglo despedía a todos los que no eran miembros de la iglesia para tomar a solas y en privado la cena del Señor. Y solamente los miembros reconocidos de la iglesia se quedaban para tomar la cena del Señor. Eso hizo que muchos empezaran a tergiversar cosas en relación con esa práctica, porque decía, se quedan solos y cierran la puerta, y cuando están dentro solos, comen niños. Eso es lo que decían los enemigos. De los que están aquí, que fueron bautizados ya, que son miembros de la iglesia también, ¿cuántos fueron bautizados desnudos? Ninguno. Y no nos atreveríamos a bautizar a nadie desnudo. Pero en la iglesia del primer y segundo siglo, la gente se bautizaba desnuda. Simbólicamente se estaban desvistiendo de lo que eran antes, de la persona que era antes. Entraban al agua desnudos y eran bautizados, y luego se les proporcionaba una bata blanca que se ponían sobre su cuerpo desnudo, simbolizando la nueva vida en Cristo. Pero nosotros no haríamos eso ahora. No nos atreveríamos, ¿verdad? Es más, es mal visto. Yo sé que más de uno se le acelera el corazón ahora pensando en eso. ¿Cómo? ¿Hacían eso? Pero era la tradición de la iglesia en ese momento. Era lo que hacían esos hermanos al principio. Y volvemos a esa idea de las normas de fe o documentos de fe. Ahí encontramos este resumen de creencias y prácticas de las iglesias que produjeron estos documentos. Y la intención de ellos era esta. Y es la intención nuestra también, cuando tenemos un documento de fe. Preservar las enseñanzas de la iglesia. De alguna manera que las enseñanzas tuvieran un testimonio, un testigo de lo que ellos creían. Y además de eso, utilizar eso mismo para formar y enseñar a su gente. Enseñar a sus líderes, por ejemplo, a sus dirigentes, para que ellos estuvieran claros de cuál es la doctrina. Y precisamente es lo que hacemos cuando estudiamos el catecismo nosotros, que estamos estudiando cada semana, aprendiendo del catecismo. Estamos transfiriendo la doctrina de uno a otro, de uno a otro. Y es lo que esperaríamos que cualquiera que aspire a ser un ministro dentro de la iglesia, un pastor, un obispo, un maestro, tuviera conocimiento y entendimiento de estas cosas y sería enseñado sobre la base de estas cosas. Además de eso, cada iglesia o cada congregación reunida tenía sus propios documentos, porque no había un solo grupo de cristianos. Había diferentes, como ahora, diferentes grupos de cristianos, diferentes grupos de creyentes. Luego pensemos en las doctrinas que estaban enumeradas en forma de credos, porque básicamente eran listas cortas que resumían las porciones doctrinales de la norma de fe de la iglesia. Una lista corta. ¿Se acuerda que he hablado de esa expresión, la tela doblada? Una tela doblada con las principales doctrinas de la iglesia, las principales creencias de la iglesia, lo que ellos consideraban fundamental, lo que ellos consideraban crítico. ¿Y qué hacían? También era parte de su tradición. Nosotros no lo hacemos. Podemos incorporarlo, es sano. Ellos recitaban en las reuniones de la iglesia esos credos, juntos, a coro. Todos juntos decían, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todos juntos, cuando estaban reunidos. Era una forma de recordarse unos a otros a qué se habían afiliado, cuáles eran sus convicciones, cuál era su fe. Era una forma de decir, somos uno en cuanto a nuestra fe. Y luego estaban los bautismos. Porque cada bautismo, la iglesia confesaba sus credos y los que eran bautizados también lo hacían como un requisito de su fe. En el primer y segundo siglo se dio el caso de que habían muchos credos, muchos documentos, porque había muchos diferentes grupos e iglesias. No estaban todos bajo una misma bandera. Pero cuando llegó el tercer y cuarto siglo, algunos de esos credos que fueron redactados en el primer y segundo siglo empezaron a tener mayor importancia dentro de la iglesia, mayor prominencia dentro de la iglesia. Y dentro de esos documentos que empezaron a tener mayor prominencia dentro de la iglesia, se hallaba uno que se llamaba el credo romano, que es más antiguo o es anterior que el credo de los apóstoles. Y el credo romano se convirtió en un documento prominente dentro de la iglesia. Empezaron cristianos de diferentes grupos a tomar ese credo para sí mismos como suyo. Y luego surgió el credo de los apóstoles, muy similar al credo romano. Y llegó este credo a tener prominencia y empezó a ser utilizado en las iglesias en Occidente. En los primeros siglos,
Las palabras del credo, las palabras precisas, variaban de una iglesia a otra iglesia. No era exactamente el mismo, pero en esencia era el mismo. Luego, más adelante, en el siglo VIII, se estandarizó la redacción del credo y prácticamente llegó a ser lo que ahora nosotros conocemos. Exactamente eso. Ya para el siglo VIII, ya era uno solo para todos. Esto vendría a ser básicamente lo que tiene que ver al desarrollo del credo, cómo fue que llegó hasta nosotros. Ahora vamos a considerar su propósito. ¿Cuál fue el propósito de crear el credo y usar el credo de los apóstoles? ¿Por qué la iglesia creyó que era importante crear y usar el credo? Principalmente, la iglesia crea y usa el credo para ayudar a los cristianos a aprender y seguir siendo fiel a las enseñanzas de la Biblia. Esa era su intención. Que los cristianos aprendieran las enseñanzas y pudieran permanecer fieles a esas enseñanzas. Hay que aclarar algo. Ellos no redactaron un credo y empezaron a usar un credo con el propósito de sustituir la palabra de Dios, la Biblia. No. Sino usar el credo como una herramienta de estudio y aprendizaje. Si nosotros revisamos la historia de la iglesia, para empezar, desde el punto de vista del alfabetismo en la historia. Nosotros vivimos en una época donde el alfabetismo es amplio. ¿Cuántas personas saben leer y escribir en el contexto en el que nosotros vivimos? Más del 90% en este país. Pero en el mundo antiguo, a lo largo de la historia del mundo, no necesariamente fue así. No todas las personas sabían leer y escribir. Otra cosa más, no todos tenían acceso a una copia de la Biblia en su propio idioma, por ejemplo. ¿Se acuerdan de que una de las cosas cuando hemos estudiado el tema de la reforma es que los reformadores se preocuparon porque la Biblia fuera puesta en manos de las personas en una lengua que ellos pudieran entender? Martín Lutero quiso escribir la Biblia en alemán. En inglés, Wycliffe quiso escribir la Biblia en inglés. En español, Casiodoro de Reina quiso poner la Biblia en español, de tal manera que pudiera llegar a la gente. Estamos hablando del siglo XVI, cuando empieza ese interés traductor. Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta de tipos, gracias a su invento, se empezó a reproducir páginas de la Biblia, o Biblias enteras, o porciones de ella, para que la gente pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Cristianos de todo el mundo, cristianos letrados, alfabetizados, se empezaron a preocupar para enseñar a otros a leer y a escribir. ¿Cómo lo hacían? Con la Biblia. Tomaban la Biblia para enseñar a la gente a leer y a escribir. A veces tenemos ese desconocimiento de la historia y no nos damos cuenta que para ellos no fue tan fácil como lo es para nosotros. ¿Cuántas personas de las que están aquí tienen al menos una copia de la Biblia en su casa? Pero algunos tenemos 2 y 3 y 4 y 5 y Reina Valera y Nueva Versión Internacional y de todo. Y tenemos dispositivos móviles, ¿verdad? Y ya tenemos la Biblia en el celular, o tenemos la Biblia en la tableta, o la Biblia en la computadora. Le voy a decir algo y es muy triste lo que voy a decir ahora. Este es el tiempo en que más acceso a la Biblia tenemos, pero también es el tiempo donde menos se lee y estudia la Biblia, a pesar del acceso que hay. Es lamentable, porque tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios. Entonces, ellos no escriben un credo para sustituir la Biblia de ningún modo. Ellos no quieren sustituir la Biblia. La Biblia ni siquiera está al alcance de todos. Pero ellos escriben un credo con el propósito de estudiar y aprender las principales doctrinas vertidas en la palabra de Dios. ¿Qué creían las iglesias a lo largo de la historia? En primer lugar, ellos creían que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, es el depósito original de la verdadera doctrina. Ellos reverenciaban y veneraban la palabra de Dios. Es lo primero que ellos creían. En segundo lugar,
Ellos creían que sus enseñanzas tradicionales, o sea, las cosas que ellos creían, eran afirmaciones de la Biblia. Había un joven en mi casa que lo vi crecer desde muy pequeño. Y yo empecé a hablar con él estas cosas. Y le mencioné que yo iba a predicar este domingo acerca del credo de los apóstoles en la iglesia. Y entonces él me preguntó, ¿y qué es el credo de los apóstoles? A pesar de que yo le había enseñado muchas cosas, parece que nunca le había enseñado sobre eso. Entonces yo busqué en mi computadora credo de los apóstoles y le mostré una imagen del credo y le pedí que lo leyera. Y este joven lo leyó. Y me dijo esto. Es el evangelio, me dijo. Es el evangelio. Y me emociono, porque yo sé que es el evangelio. Y aunque él no lo conocía, él lo leyó y él entendió que era el evangelio. Porque él se identificó con cada una de esas declaraciones. Era la primera vez que lo leía o lo veía. Pero para él era como si esto me pertenece. Esto es mío también. Porque es el evangelio. Al menos sus declaraciones apuntan directamente al evangelio. Entonces la iglesia histórica creía que sus enseñanzas y tradiciones estaban afirmadas ahí en la palabra de Dios. Y entonces el credo era un intento por resumir esa comprensión de la escritura, por ponerla en esa tela doblada, para que cada uno pudiera tener acceso a eso, para que cada uno pudiera tener acceso a esa enseñanza. Pensemos en lo que ellos creían inicialmente. La Biblia es el depósito original de la verdadera doctrina. Ellos creían que toda la Biblia era la palabra de Cristo, que fue dada a los creyentes a través de sus apóstoles. Nosotros leemos, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, esta declaración del apóstol Pablo, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pedro habla también allá en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Podemos leer ese texto también. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de las escrituras. Y dice que ellas son como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que aparezca el lucero de la mañana. O sea, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Hasta que la visión beatífica que hemos hablado en otro momento, el brillo refulgente de la gloria de Dios, sea vista en el cielo. Nosotros tenemos esta antorcha alumbrando en medio de esta oscuridad, en medio de estas tinieblas, la palabra de Cristo. En Efesios capítulo 2 también, versículo 20, Pablo dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y allá en primera a los Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11, Pablo dice, yo como un experto constructor o como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero hay un solo fundamento, ese fundamento es Cristo. Y entonces la iglesia antigua, la iglesia primitiva, creía que toda la Biblia era la palabra de Cristo, que esa palabra fue dada a los creyentes a través de los apóstoles. En ese sentido, la iglesia primitiva, la iglesia primera, como los reformadores y nosotros ahora por la gracia de Dios, creemos en el principio de la sola escritura. La sola escritura. ¿Y qué es la sola escritura? Creemos que la Biblia es la única norma infalible de fe y el juez final en cualquier controversia teológica que haya. Así lo creyeron hace 21 siglos atrás. Así se creyó en el siglo XVI. Así lo creemos nosotros ahora. Que la palabra de Dios es así. Nuestra propia confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres,
lo expresa de esta manera, y voy a citar la Confesión de Fe de Londres, que dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura. Y cierra diciendo: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura, entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Eso es lo que dice nuestra declaración de fe en relación con la Biblia. La iglesia primitiva entonces confiaba fuertemente en la Escritura. La Escritura era la base de su doctrina. Pero a pesar de esto, ellos dependían de las enseñanzas tradicionales en la iglesia para poder resumir y para poder proteger las enseñanzas de la Escritura. Ahora alguien podría preguntar: entonces ¿no era que confiaban en las Escrituras? ¿No es que confiaban en la suficiencia de las Escrituras? Por supuesto que la iglesia confiaba en la suficiencia de la Escritura. Y de hecho, las enseñanzas tradicionales en la iglesia de Jesucristo estaban basadas en la Escritura misma. Sus enseñanzas. No fue que ellos inventaron enseñanzas y luego hicieron eisegesis, tomaron esas enseñanzas y las embutieron dentro de las Escrituras. Fue que ellos estudiaron la Escritura, hicieron exégesis, obtuvieron el significado de la palabra de Dios y luego redactaron sus enseñanzas. Piensen en la primera declaración del credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esa declaración está presente a lo largo de toda la Escritura. Esa declaración, por ejemplo, está presente en el libro de Génesis, en capítulo 1, cuando el autor bíblico escribe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa declaración también está en Juan capítulo 1, cuando habla: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, dice Juan, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa declaración ahí que encontramos en el credo, esa primera declaración. La iglesia necesitaba resumir su fe para poder aclarar esa fe y para poder defender esa fe. ¿Contra qué habría de defender la fe? Contra la herejía. Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, habla de que hubieron muchos falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel y su experiencia en el Antiguo Testamento. Y después dice: como habrá falsos maestros entre vosotros. De modo que la iglesia quería aclarar su fe, defender su fe en contra de esos falsos maestros que vendrían y vienen y están entre nosotros. Defender y aclarar la fe. Y al mismo tiempo, la iglesia quería proveer una mejor comprensión de esa fe a sus miembros. ¿Para qué? Para que ellos conocieran la fe y al mismo tiempo pudieran afirmar esa fe. Porque no es suficiente con que los pastores conozcamos y afirmemos esa fe. Es necesario que los miembros de la iglesia conozcan y afirmen también esa fe, las doctrinas principales de esa fe. Entonces la iglesia primitiva quería mantenerse firme en las enseñanzas de Cristo. Y para mantenerse firme en las enseñanzas de Cristo, ellos anclan su fe, ¿dónde? En la palabra de Dios. Hay algo que Jesús dice allá en Juan 5:39, llamando la atención de los fariseos y los judíos que eran sus enemigos. Les dice: escudriñad las Escrituras. Y añade: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a escarbar? Esa palabra escudriñar significa buscar profundamente. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a buscar profundamente en la palabra de Dios? ¿Qué o a quién nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar a la persona de Cristo en las Escrituras. Y si escarbamos el libro de Génesis, ¿nos vamos a encontrar a Cristo? Sí, nos vamos a encontrar a Cristo.
Y si escarbamos los libros de Reyes, ¿nos vamos a encontrar a Cristo? Sí, nos vamos a encontrar a Cristo. Y si escarbamos el libro de los Salmos, ¿nos vamos a encontrar a Cristo? Sí, nos vamos a encontrar a Cristo. Una y otra vez nos vamos a encontrar a Cristo porque Él está en todas las Escrituras. Luego, los apóstoles tuvieron contacto directo con Cristo y ellos fueron enseñados directamente por Cristo. El ministerio de Cristo, por lo menos su ministerio terrenal, fue de 3 años. Y al principio de ese ministerio, Él eligió a 12 hombres para que fueran sus discípulos, para que predicaran y anduvieran con Él. Durante ese tiempo, prácticamente esos hombres se quedaron viviendo con Él permanentemente. Ese era el discipulado original, hoy no lo practicamos tampoco. Porque si empezáramos un discipulado a manera de Jesús, ¿verdad? El discípulo tendría que irse a vivir a la casa del maestro y quedarse ahí una temporada larga para ser enseñado en todo. No practicamos esa clase de discipulado. Pero en aquel momento el Señor elige a 12 y se los lleva con Él. Durante 3 años estuvieron con el Señor, escuchándole enseñar día y noche. Comieron con Él, durmieron donde Él dormía. Todo el tiempo lo pasaron con Él. Los apóstoles fueron enseñados directamente por el Señor. Y luego ellos preservaron las enseñanzas de Jesús para el conocimiento de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Ya teníamos el Antiguo Testamento, o ya existía el Antiguo Testamento, las Escrituras hebreas, pero luego ellos escribieron el Nuevo Testamento para preservar en el Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús. Pedro lo dice así en 2 de Pedro 3:2, uno de los motivos por los cuales Pedro les escribí mi carta. Él dice, para que tengáis memoria del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. De Pedro, estoy motivado a escribir esta carta para que usted no se olvide del mandamiento que fue dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles dejaron escrito entonces las Escrituras. Y aquí tenemos estos 3, entonces tenemos a Cristo, tenemos a sus apóstoles y tenemos las Escrituras. Y nosotros tenemos que decir que esos 3 eran perfectos. Esos 3 eran infalibles, porque esos 3 estaban siendo supervisados directamente por el Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto, Cristo es Dios. Y entonces, por supuesto, Él es infalible. Hemos estudiado acerca de la inspiración, ¿verdad? Y hablamos de que no es mecánica, en el sentido de que el Señor no estaba controlando su escritura para que escribieran exactamente lo que Él quisiera, pero tampoco es romántica, ¿verdad? Los que están en el seminario, sino que es una inspiración que mantiene la personalidad de cada uno de ellos, pero la guía del Espíritu Santo mientras ellos están redactando la palabra de Dios. ¿Y qué debemos decir acerca de las enseñanzas tradicionales de la iglesia? Quisiera pensar que las enseñanzas de la iglesia también son infalibles, pero hay que decir que no. Las enseñanzas tradicionales de la iglesia y la transmisión de estas enseñanzas no era infalible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba controlando la tradición. El Espíritu Santo no estaba controlando a la iglesia en ese sentido, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con la redacción de las Escrituras. Algunas de las enseñanzas tradicionales de la iglesia, principalmente en asuntos menores, concernientes a prácticas dentro de la iglesia, asuntos que no se mencionan directamente en las Escrituras, eran diferentes para cada iglesia. Y hoy mismo es así, mis hermanos. Hoy mismo es así. No hay 2 iglesias iguales, idénticas. Conozco algunas iglesias que se esfuerzan, que están en compañerismo para mantener la unidad, una línea. Y a veces parece que logran ciertos objetivos. Usted llega a una iglesia y va a la otra y son como una copia de la otra y se parecen. Pero hay diversidad. Cuando nosotros vemos el gran panorama, hay diversidad. Cuando yo estoy viniendo para acá, para nuestra iglesia, pasamos como por 2 o 3 iglesias reunidas, cuyas puertas están abiertas y yo veo lo que está pasando ahí adentro. Es diferente a lo que pasa aquí adentro. Tal vez paso y ellos están cantando y veo cómo están cantando y luego vengo aquí y veo cómo cantamos nosotros. Hay diferencia en la manera en que ellos cantan.
Tal vez la enseñanza, la forma en que se está enseñando, los métodos o los objetivos que se están persiguiendo son diferentes. No son exactamente los mismos. Y en los asuntos menores, históricamente hablando, y actualmente también, ha habido discrepancia o diferencia entre una iglesia y otra iglesia. Algunas tradiciones resumían el sentido original de la Escritura, especialmente en aquello que era los artículos de fe, tal como se menciona en el Credo de los Apóstoles. Tenían un resumen de eso. Y cuando pensamos, porque mucha gente dice, el cristianismo está totalmente dividido. Hay iglesias por todas partes, nombres por todas partes, denominaciones por todas partes. No hay unidad en la iglesia de Cristo. Tal vez estamos hablando de las cosas más generales, pero cuando nosotros vamos a lo esencial del evangelio, debiéramos encontrar esa unidad entre todos. Yo hablaba con este hermano, también este joven que les comentaba, que hay un texto en el libro de Apocalipsis que dice que Juan tuvo la visión de los redimidos en el cielo. Y él dice, de todas tribus, pueblos, naciones y lenguas estaban delante del Señor cantando un himno que decía, la salvación es del Señor y del Cordero. De todas tribus, pueblos, naciones y lenguas. Y yo le decía a este hermano, tomando un atrevimiento, tomando ese versículo para decirlo de otra manera y hacerle ver la importancia de la unidad y lo que el credo representa para todos. Le dije que Juan pudo haber dicho, escribiendo en nuestro contexto, y yo vi bautistas y presbiterianos, pentecostales, luteranos, católicos, y ellos estaban cantando, la salvación es del Señor y del Cordero. Porque si estos grupos se mantienen firmes en las enseñanzas del credo, que en términos muy simples, como decía este joven, es el evangelio, ellos son de Jesucristo también. Ellos pertenecen a Jesucristo también. Las creencias o las enseñanzas, que hay en el credo pueden ser verificadas por la misma Escritura. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el siguiente párrafo, que creo en Jesucristo, su único Hijo, es decir, Hijo de Dios Padre Todopoderoso, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, que nació de la Virgen. Nosotros solamente tenemos que ir a los evangelios para encontrarnos todas esas afirmaciones ahí. Existen. Algunos evangélicos tienen miedo de esta frase que dice, nació de la Virgen María. Le tienen miedo a esa frase. Pero no enseña la Biblia que Jesucristo nació de la Virgen María. En la historia de la iglesia hubo controversias en relación con este tema. Y hubo una controversia en particular que yo sé que todavía hoy es controvertida porque hace un tiempo atrás un grupo de personas estaban discutiendo sobre eso acaloradamente. ¿Es Jesucristo? La pregunta era, ¿es María la madre de Dios? ¿O es María la madre de Jesús? Y esta es la clase de preguntas que ponen a temblar a algunos, nerviosos a algunos. Es la clase de preguntas que generan debates entre creyentes. ¿Es María la madre de Dios o es María la madre de Jesús? Un evangélico desinformado, incluso de la historia de la iglesia, plantearía su defensa diciendo, ella es la madre de Jesús. Ella no es la madre de Dios. Cuando yo era un niño, muy pequeño, iba a la escuela, entonces en las clases de religión, que era de la religión católica romana, yo tenía que quedarme. No me podía ir, aunque yo llevaba una carta diciendo que yo no llevaba esas clases porque yo no soy católico, porque vamos a una iglesia cristiana, siempre tenía que quedarme ahí. Y en alguna ocasión recuerdo haber empezado un debate con la maestra de religión, que no me quería mucho porque yo siempre le entusiasmaba todo, diciéndole a ella que María era la madre de Jesús y no la madre de Dios. Porque ella decía, ella es la madre de Dios. Y yo levantaba la mano y decía, no, ella es la madre de Jesús. Pero yo no entendía nada de controversias hasta que ya fui un adulto y empecé a considerar estas declaraciones. Madre de Dios, madre de Jesús. Originalmente, Christotokos
o Theotokos en la historia de la iglesia. Se reunieron los creyentes para debatirlo y establecerlo en un credo luego, y en un documento que iba a circular por todas partes para ver qué es lo que la iglesia creía. Y los que pensaban, Christotokos, ella es la madre de Jesús, fundamentalmente lo que querían era evitar que de alguna forma ella fuera adorada, que de alguna forma ella fuera puesta en el lugar de Dios, como sucede muchas veces en el seno del catolicismo romano, donde hay personas que incluso piensan que ella interviene por ellos delante de Dios, a pesar de que las escrituras son claras que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, y se llama Jesucristo. Entonces, para muchos de nosotros y aquellos quizás, madre de Jesús, de alguna manera, evitaba la adoración de ella, evitaba que ella fuera puesta en lugar de Dios, evitaba que ella fuera considerada divina, porque también algunos consideran que ella es divina. Pero el tema es que no era Christotokos o madre de Jesús, porque al decir que es madre de Jesús, como enfatizando la naturaleza humana de Jesús por encima de su naturaleza divina, no le estamos añadiendo divinidad a ella, sino que le estamos quitando divinidad a Cristo. Y lo que nosotros creemos es que Él es divino. Lo que nosotros creemos es que es Dios en la carne. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Él es el Verbo que se encarnó para habitar entre nosotros. Creemos que Él es Dios. Por lo tanto, si Jesucristo es Dios, decir que ella es la madre de Dios es lo correcto, porque Jesucristo es Dios. Y eso no la hace a ella divina. No la hace divina. Y eso pone fin a la controversia. Pero todavía yo sé que existe debate sobre el asunto. Y todavía puede ser que alguno salga de aquí confundido. Pero el tema es que Él es divino. Escucha bien lo que estoy diciendo. Él es divino. Él es Dios en la carne. Eso es lo que estoy diciendo y afirmando. Y eso es lo que la iglesia creía y afirmaba fundamentalmente. Esto, mis hermanos, esto que estamos viendo, las diferencias que puedan haber y contradicciones. Y la forma en que esas contradicciones también se zanjaron, porque la iglesia se reunía para discutirlo, para hablarlo. Esto supone una gran lección para nosotros actualmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que entre nosotros y otros hay discrepancias. Entre nosotros y otros hay diferencias. Otra vez, cuando yo paso por ahí, por el frente de esos lugares cuyas puertas están abiertas y veo a su gente que está reunida adorando, yo sé que hay diferencias entre ellos y nosotros. Lo sé. No lo puedo negar. Pero hay que decir esto. Si estas diferencias tienen que ver con asuntos menores, que son de forma y son de práctica, porque ellos cantan todos con sus manos alzadas, y aquí algunos lo hacen y yo no tengo problema con eso. O ellos se mueven más porque sus cantos son más alegres que los nuestros, que son más solemnes. Eso no debiera llevarme a mí a pensar o a sospechar de ellos, o señalarlos como malos. No puedo. Pero luego viene sobre los grandes asuntos, los asuntos principales de la fe universal, tal como las pone el credo de los apóstoles. Si ellos no creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, entonces ahora esa discrepancia tiene importancia para mí. Si ellos niegan que Jesucristo es Dios en la carne, esa discrepancia tiene un problema conmigo. Si ellos me dicen que Jehová es uno y Jesús es otro, inferior a Él, yo tengo un problema con ellos y ellos conmigo. Porque esa discrepancia no es un asunto menor. No es menor. Estamos hablando de los grandes pilares de la fe cristiana. Hace un tiempo atrás, un grupo de iglesias se reunieron para celebrar un culto unido, cuyo tema fue la segunda venida de Cristo. Otro de los grandes pilares de la fe. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo regresa. Y creemos que el Señor Jesucristo vuelve pronto. Y estamos diciéndole, Cristo regresa. Esa es la voz de la iglesia en cada época de la historia. La voz de la iglesia y del Espíritu. Dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y se reunieron estas iglesias para celebrar una conferencia con este tema central, la venida de Jesucristo.
Ahora, como conocía esas iglesias, yo sabía que no todas las iglesias estaban de acuerdo en todos los asuntos relativos al futuro, los detalles que preceden a la segunda venida de Jesucristo. Pero todos estaban de acuerdo en que el Señor Jesucristo regresa con poder y gran gloria. Ellos tenían discrepancias, diferencias en cuanto al rapto, diferencias en cuanto a la gran tribulación, diferencias en cuanto al milenio. Pero ellos decidieron enfatizar su unidad y su creencia en la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque algunos, y especialmente de manera general, dicen no hay un milenio. Otros dicen estamos en el milenio. Otros dicen el milenio será un tiempo indefinido a la venida de Cristo, el tiempo de bendición y gloria final. Diferencias doctrinales. Pero llegaron a enfatizar el punto más alto entre este tema tan importante que es la escatología o el futuro. Jesucristo regresa pronto, su iglesia lo está esperando y todos estamos gozosos por esa venida. Y esa fue su motivación. Entonces las enseñanzas de la iglesia son falibles. Las iglesias, los concilios y los cristianos individuales pueden equivocarse. Y especialmente se equivocan cuando se alejan de la enseñanza de Cristo, cuando se alejan de la enseñanza de los apóstoles, cuando nosotros dejamos de lado la palabra, empezamos a irnos y a derivar. Cuando empiezo a hablar de lo que a mí me parece, lo que yo sueño, lo que yo veo, lo que yo intento, en lugar de hablar de lo que Dios ya ha dado, empiezo a perder mi rumbo, mi ruta. Juan habla, por ejemplo, en una de sus cartas, de personas que se extraviaron de la fe, estaban en la fe genuina, pero perdieron el camino, se fueron adelante. Dejaron los fundamentos de la fe y se fueron poco a poco alejando. Y esto es lo que hace importante para la iglesia el poder escribir un documento como este, para decir, ahí están nuestras creencias principales, ahí está lo que nosotros creemos, y con nosotros todos en todo el mundo, todos los cristianos en todo el mundo. Hay un texto en 2 Timoteo 2:2 donde Pablo le da esta instrucción a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos o capaces también de enseñar a otros. Transfiere esto, le está diciendo. Transfiere mi enseñanza. Transfiérelo a otros que puedan hacer lo mismo. Lleva la doctrina más lejos. Pablo estaba para morir y él le interesaba que aquello fuera transferido, que fuera hacia adelante. Y precisamente una norma como esta, un credo como esto, está haciendo eso, transfiriendo de una generación a otra la fe, para que todos puedan tener acceso a ella, para que todos puedan, en todos lugares y en todos los tiempos, escuchar la fe de Cristo. Que la fe estuviera al alcance de todos ellos. Entonces, ¿por qué la iglesia creyó que era importante crear y usar el credo? ¿Y por qué quiso preservar estas enseñanzas tradicionales? Bueno, por dos razones. Primero, para asegurar que las iglesias como cuerpo no se desviaran del sentido original de las Escrituras, que se mantuvieran ahí. Y luego, segundo, para que los creyentes ya de manera individual pudieran entender correctamente las enseñanzas de los apóstoles y entendiéndolas pudieran mantenerse firmes en esas enseñanzas y vivir de acuerdo con las palabras de Cristo. Al guardar las enseñanzas tradicionales, la iglesia no estaba preocupada por la letra pequeña, lo secundario, no. Ellos querían exponer las creencias principales, lo central, las prácticas fundamentales de su enseñanza y su fe. Por eso vemos que aquí tenemos algo tan corto, 12 declaraciones, pero son cardinales, son esenciales, son fundamentales. Por ejemplo, cuando ellos escribieron
tenían en mente a unos llamados los docetistas. ¿Quiénes eran los docetistas? Pertenecían a un partido gnóstico que negaban la humanidad de Jesucristo. Doqueo, de la palabra docetista viene el término doqueo, que significa parecer. Jesucristo realmente no tenía un cuerpo. Parecía tener un cuerpo, pero no lo era. Era solamente una apariencia, decían los docetistas. Realmente él no tenía un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Siempre que pienso en los docetistas, en la historia de la iglesia, me recuerdo de las palabras de Juan en su primera carta en el capítulo 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y se nos manifestó, la vida que estaba con el Padre. Pero me llama la atención que él dice que vio, oyó, contempló y tocó con sus manos lo relativo al verbo de vida, lo relativo a Jesucristo. Inmediatamente en mi mente se va al evangelio y me encuentro a este Juan reclinado en el hombro del Señor el último día que comieron juntos, recostado en el hombro del Señor. Dice, él no es una apariencia. Él no parecía tener carne y hueso. Él era un hombre de carne y hueso. Era la vida verdadera manifestada ahí en un cuerpo humano. Pero la iglesia escribió en sus credos, verdadero hombre, vero homo, vero Deus, verdadero hombre, verdadero Dios. Hablando de Jesucristo en su historia. También escribieron en contra de los gnósticos que decían, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado. ¿Se acuerdan los que estamos en el seminario, los que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? El Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado. Él permitía todo tipo de cosas malas. Eso enseñaban. Pero los credos afirmaron la santidad de Dios, por ejemplo. La bondad de Dios. Su benignidad. De tal manera que no hubiera error en cuanto a quién era Dios realmente. Y así escribieron contra muchas otras falsas doctrinas. Si Dios quiere, la otra semana vamos a considerar la forma en que el credo de los apóstoles resumió las enseñanzas tradicionales dentro de la iglesia. Y yo oro a Dios para que usted de aquí en adelante se lleve a su crédito, empiece a repasarlo, enseñarlo a nuestros hijos, tenerlo a la mano, para que cuando nuestros hijos crezcan, como ese muchacho que ya es un hombre y creció, y lee el credo y dice, es el evangelio, es lo que creemos, es nuestra fe. Y que podamos transferir eso a nuestra generación. Y que como iglesia, dentro de las cosas que nosotros afirmamos como iglesia, el credo se convierta en una bandera para nosotros también. Entendiendo que vamos a seguir teniendo diferencias, discrepancias con otros, pero que cualquiera que levante esta bandera con nosotros es nuestro hermano, es nuestra hermana. Y vamos a amarle, y vamos a servirle, y vamos a preocuparnos por él también. Esa es la idea. No se trata de decir, no las tenemos, existen, ahí están. Y quiero finalizar llamando su atención a este párrafo de Jesucristo, que es el más extenso de los tres, y especialmente lo que habla con respecto a su pasión, su crucifixión, su muerte y su sepultura. El Señor Jesucristo vino a esta tierra. Pablo dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y la condición de un hombre. Y estando en esa condición, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo vino a esta tierra con el propósito de morir y salvar a su pueblo de sus pecados. Y usted y yo podemos ser salvados de nuestros pecados si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pablo no se queda solamente con un Jesucristo que fue puesto en la cruz y en la tumba,
sino que dice que Dios lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Confiesa usted el nombre de Jesucristo? ¿Confiesa usted el señorío de Jesucristo? Y si no lo hace, ¿por qué no lo hace ahora mismo? Poniendo su fe en Él, y Él también será su Salvador. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por la oportunidad de ministrar a tu iglesia en estas cosas. Es el legado de la iglesia de Jesucristo. Es nuestro legado, Señor. Que podamos atesorarlo, que podamos comprenderlo, que podamos emplearlo como un testimonio de nuestra fe. Permite, oh Señor, que muchos otros con nosotros podamos seguir proclamando las verdades, las grandes verdades que encontramos vertidas en este credo de la iglesia. Ruego, Señor, por cualquiera que estando aquí entre nosotros hoy todavía no se encuentra afiliado a la fe de Jesús, para que tú, oh Señor, abra sus ojos para que pueda ver la luz gloriosa de Cristo y ser salvado de sus pecados, salvado de la muerte, salvado del infierno, salvado de la condenación, por el poder de Jesucristo. Y gracias por todos aquellos que confesamos las mismas cosas, que estamos firmes en la fe de Jesús, con nuestra mirada puesta arriba, esperando la venida de nuestro Salvador. Sigue bendiciendo esta enseñanza, lo que quede de ella las próximas 2 semanas, que hablaremos más, y que sea de bendición y edificación para tu iglesia. Bendice también el compañerismo final, compartiendo los alimentos que hemos traído, y que sea un tiempo de gran armonía y gozo para nosotros también. Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.